El trámite es muy sencillo. Habrá, buenas tardes, buen día, buen día, ¿dónde estoy? Estaría en la radio ahora. Es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. El trámite es muy sencillo. Habrá exposición de los distintos representantes de las provincias. Luego vamos a intercalar una serie de preguntas y, ¿por qué no?, entre ellos mismos, una serie de consideraciones para hacerlo lo más animadamente posible. Como periodista no puedo dejar de decir que hoy es el Día de los Jardines de Infantes en la Argentina. Seguramente habrá muchas maestras jardineras. Se recuerda a Rosario Vera Peñalosa como la primera maestra en Argentina a nivel inicial. ¿Hay muchas maestras jardineras aquí hoy? Sí. Sí. Y también veo una notoria mayoría de mujeres, algo así como el 97 o 98%. No puedo no averiguar y preguntar, he preguntado recién estadísticas. Me informan que del relevamiento de este año, en nivel inicial, están ejerciendo el cargo 6.916 mujeres y solo 82 varones en toda la provincia de Santa Fe. Y con relación a estudiantes, para ser maestros de nivel inicial, en este momento hay 5.777 mujeres en toda la provincia y solo 15 varones. Bueno, un tema para analizar también, y seguramente que la estadística fría dejará de serlo cuando se pueda abordar en algún momento. ¿Por qué sucede? En esta época de reclamos de igualdad, a mí me parece muy bien, me parece fantástico que esté en manos de ustedes, las mujeres, la educación. ¿Cómo no? Fuerte el aplauso para todas las maestras jardineras. Felicidades en su vida. Yo espero que no se peleen, no sé quién va a comenzar, no me han dado una instrucción al respecto. Dueña de casa, visitantes, ministra, dice bueno, usted. ¿Cómo no? Empieza ¿Cómo usted. no? Ahí está, empezamos con la ministra Balaguer. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Reitero el agradecimiento a esta organización, a Educar 2050, a la Bolsa de Comercio, y bueno, por supuesto que hemos trabajado también para que este preforo sea sumamente exitoso hoy en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Bueno, contarles un poco las experiencias de innovación, ¿no? Esas de las que de alguna manera nos sentimos orgullosos y que tratamos de transmitir permanentemente para que lleguen a las distintas provincias de la Argentina y a otros lugares también. ¿Por qué no? Porque tenemos mucha experiencia ya de internacionalización, de compartir con otros países qué sucede en educación en Santa Fe y en Argentina. De alguna manera decimos que la innovación en Santa Fe se nutre de dos aspectos centrales. Por un lado, la historia innovadora de la educación santafesina. Siempre mencionamos a las hermanas Cossettini como las que trascendieron al mundo por la innovación educativa y han llegado realmente a muchos países, fundamentalmente a toda Latinoamérica. La maestra Caracol, una maestra del norte santafesino, Peralta Pino, que recorría con una escuela ambulante el norte cuando había serias dificultades para la lectoescritura y la alfabetización en el norte de Santa Fe, y muchas otras que podríamos mencionar. Esa historia de innovación de Santa Fe hoy se conjuga con un trabajo actual, con docentes que innovan en las escuelas, que desarrollan propuestas y que de alguna manera también pueden socializarlas y compartirlas en un campus virtual del Ministerio de Educación de Santa Fe. Hoy tenemos, siempre los datos son importantes, 75.000 docentes en 5.000 escuelas y 850.000 alumnos en los distintos niveles educativos, desde el inicial, que me sumo a la felicitación a todas las maestras jardineras de la provincia de Santa Fe, hasta el nivel superior donde confluyen los profesorados y las tecnicaturas. Hace años ya que venimos trabajando en estas dos líneas, 10 años de política educativa, tomando las mejores experiencias de Santa Fe y también las mejores experiencias del mundo para llevar a cada una de las escuelas.
Este año hemos decidido en particular que 50 escuelas de la provincia tengan todas esas innovaciones educativas en un programa articulado, en un programa que intente dar una respuesta e intente mejorar estos dos grandes ejes de nuestro ministerio, que son la inclusión socioeducativa y la calidad educativa. También hablamos de la escuela como una institución social, y un poco lo que se decía al principio, la escuela no estando sola, sino articulando con otros actores del territorio, con otras instituciones, a todos los que en cada lugar y en cada barrio de la ciudad o en cada pequeña localidad, inclusive en la ruralidad, pueden hacer una apuesta por la educación y pueden colaborar con la escuela, porque sin duda la educación es mucho más que lo que pasa hacia el interior de las aulas, si bien allí está el núcleo de los aprendizajes más importantes. Uno de los planes más conocidos en Santa Fe es el Vuelvo a Estudiar, es el que habla de la inclusión socioeducativa, donde hemos ido ya desde el año 2013 a buscar a los chicos casa por casa, a que cuenten con un tutor, con un consejero juvenil que los acompañe, a que se desarrollen trayectorias educativas de acompañamiento y en muchos casos hasta singulares dentro de la escuela para que esos chicos no solo que regresen a la escuela, sino que puedan continuar con sus estudios. Sobre este plan va a haber un desarrollo particular, así que no me voy a extender, pero sí es importante saber que lo estamos conjugando con un plan que evita el abandono escolar, que se llama secundario completo, y con una modalidad tecnológica que permite hacer un seguimiento de esas trayectorias educativas, que es la libreta digital. En la libreta digital no solo se configura la asistencia de los chicos, sino ese seguimiento que puede hacer el docente y que puede transmitir a los papás y a las familias, para que todos sean partícipes de esa trayectoria educativa. Otra de las innovaciones importantes, ya en este caso apuntando más específicamente a calidad educativa, tiende a focalizar qué pasa con los aprendizajes. Los dos básicos de los que hablamos siempre en las pruebas aprender. La lectoescritura, la comprensión lectora, la matemática, que son las grandes dificultades en temas básicos que necesitamos que nuestros chicos aprendan. En ese sentido priorizamos algunas cosas que se están dando en el mundo, porque aprendemos de lo que pasa en el mundo entero también. El aprendizaje por proyectos, la interdisciplina, no tener esas materias tan segmentadas que muchas veces desmotivan a los chicos, sino que haya núcleos, áreas de aprendizaje para que ellos puedan desarrollarse. Allí ya tenemos un plan integralmente así definido, que es el Vuelvo a Estudiar virtual, con propuestas totalmente integradas en un plan de estudios innovador. Y por supuesto la interdisciplina que ya está llegando también a todas las escuelas, donde los docentes se reúnen y abordan distintos acontecimientos. En Finlandia le llaman fenómenos. Nosotros le pusimos acontecimientos que motiven y que logren de alguna manera que los chicos se involucren en ellos. Otra de las cosas que aprendimos de la mirada internacional es Comunidades de Aprendizaje, un programa que surge en la Universidad de Barcelona tomando experiencias de todo el mundo que han resultado en mejoras de la escritura y de la comprensión lectora y del análisis crítico de lo que leemos. Hoy se está desarrollando de manera universal en Santa Fe y esta tarde vamos a presentar en la Feria del Libro de Rosario nuestra colección ya de 11 libros clásicos adaptados a cada una de las edades de los chicos, donde los chicos trabajan en lo que se llama tertulias dialógicas literarias, un dispositivo sumamente interesante para que podamos leer en familia, los chicos se llevan el libro a la casa y luego discuten y trabajan con sus docentes. Algunos de los libros, Alicia en el País de las Maravillas, Las Fábulas de Esopo, Frankenstein, Antígona, Sueño de una Noche de Verano, Cuento de Navidad, Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga, Un Cuarto Propio, de Virginia Woolf, El Avaro de Molière, Aguafuertes y Cuentos de Roberto Alt son algunos de los temas y de los libros que hoy están llegando
a cada una de las escuelas. El trabajo con la matemática, otra preocupación seria, como se nombraba al principio. Allí también tomamos la experiencia de comunidades de aprendizaje. Cómo a través de dispositivos pedagógicos, como son los grupos interactivos, podemos mejorar el aprendizaje de la matemática. Esto también está muy demostrado en distintos países. Cómo hacemos que los chicos trabajen en grupo, con moderadores, abordando el mismo problema desde distintos lugares o el mismo tema con distintas problemáticas y con un moderador que puede ser un abuelo, un papá, una maestra jubilada, una exdirectora, toda esa gente que quiere ser partícipe de la educación adentro del aula, participando de estos grupos interactivos para lograr que los chicos primero trabajen grupalmente y aprendan de manera horizontal entre ellos. Luego un moderador que los apoya y finalmente, por supuesto, el docente, que es el que coordina toda la actividad. Bueno, por supuesto que hablamos también de tecnología. Hoy en el siglo XXI no podemos dejar de lado lo que significa la incorporación de la tecnología en el aula. Estamos trabajando ya desde hace varios años con aulas digitales, pizarras digitales interactivas y por supuesto ya hoy en día un simple celular que muchos chicos tienen puede ser un instrumento sumamente útil para desarrollar las tecnologías en el aula. También incorporamos la programación, la robótica, la realidad virtual, todos esos temas que realmente a los chicos los motivan y enormemente les permiten crecer en un mundo digital, porque estamos convencidos de que no podemos generar una nueva segmentación social. Los que acceden al conocimiento y a las nuevas tecnologías y los que no pueden hacerlo. Creo que esa sería también una de las segmentaciones del siglo XXI. Y para trabajar con dispositivos lúdicos, con múltiples lenguajes, desde el arte, desde las sensaciones, que no solamente son la lectoescritura, sino que otros lenguajes hacen también al aprendizaje de los chicos. Hemos desarrollado también con creatividad santafesina, en este caso, un caleidociclo inspirado en Escher, un caleidociclo que contiene en su interior muchas formas de aprender y muchos elementos lúdicos, como la música, la imagen, lo olfativo, todo aplicado fuertemente a los aprendizajes también de la lectoescritura y de la matemática. Ya son muchas escuelas las que están trabajando con esto, fundamentalmente las de jornada ampliada, cuando hay ya otro tiempo escolar para dedicarse a trabajar de otra manera, y esto ha permitido que los chicos incorporen nuevas formas de trabajo. En jornada ampliada también hemos incorporado la danza, el teatro y la pedagogía emprendedora, que nos parecen centrales también para el manejo de la expresión, el manejo del cuerpo y el manejo de los proyectos de vida que pueden construir los chicos individualmente y colectivamente. Bueno, comentarles que también pensamos en el espacio escolar. Todo esto no puede darse si no se configuran no solamente nuevas escuelas, nuevas aulas, nuevos diseños dentro de las aulas para este trabajo compartido, sino también, hay que decirlo, una fuerte inversión en infraestructura escolar. En Santa Fe faltaban escuelas, faltaban aulas para poder ampliar la inclusión socioeducativa, nuevas escuelas secundarias, tuvimos que crear muchísimas, inclusive en la ruralidad, donde anteriormente no existía, y a partir de esas nuevas creaciones y de esas ampliaciones en infraestructura también se hizo efectiva de mejor manera la inclusión y la calidad. Bueno, en síntesis, para no hacerlo muy largo, eso era lo que les quería transmitir. La formación docente, por supuesto, que tiene que acompañar permanentemente a cada una de estas innovaciones. Hay que hacerlo en conjunto, hay que hacerlo con los docentes, porque ellos son los que están en el aula. Si no, es imposible cualquier modelo de innovación y de trabajo en las escuelas.
Bueno, dejamos para luego el intercambio y las preguntas. Era una breve presentación. Sí, escuchamos a la representante de Santa Fe, vamos a escuchar a cada uno de ellos, a los representantes, y después interactuamos. ¿Les parece bien? Bueno, ahora lo recibimos porque el cargo es Director General de Escuelas. Y esto nos retrotrae a quien fue alguna vez presidente de la Nación y no tuvo ningún problema en ser Director General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Nos estamos refiriendo a Domingo Faustino Sarmiento. Jaime Correas, ¿y por qué en Mendoza se llama Director General de Escuelas? Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, en Mendoza se llama, bueno, primero muy buenos días, agradecer a la Bolsa de Comercio, Educar 2050, a Claudia, que es una querida compañera del Consejo Federal y compañera de luchas mensuales en el Consejo, agradecer esta convocatoria y a todos los presentes. Bueno, muy brevemente, Mendoza se llama Director General de Escuelas y no Ministerio porque está en la Constitución de Mendoza, que es de 1854, es una constitución que hizo Juan Bautista Alberdi y tiene la característica que el gobernador propone al Director General de Escuelas, pero va al Senado para tener acuerdo del Senado, con lo cual es un ministerio que tiene una característica particular. Muy especial. Muy especial. Incluso tiene dos órganos de control, un honorable consejo de la administración, por donde pasa todo lo que tenga que ver con dinero que no sean salarios, y un consejo provincial de educación, donde deben pasar todas las modificaciones estructurales del sistema. Es consultivo, no necesariamente se hace lo que el Consejo dice, pero pasa por ese Consejo que preside el Director General de Escuela y que se reúne varias veces en el año para tratar temas. ¿Y el postulado requiere acuerdo del Senado, de la provincia? El que es postulado puede ser vetado por el Senado de la provincia. ¿Pasó, de hecho? Pasamos bien. No, si de hecho pasó. ¿Alguno? Sí. ¿Alguno? Yo no sé si alguna vez recuerdo. Ha sido vetado. No, la verdad que no sé. Bueno, lo escuchamos. Bueno, muy buenos días, y yo querría hacer una continuidad de muchas cosas que se han dicho acá y querría tomarme de dos de las palabras que han girado acá. Una es contexto, lo cual nos permite quizás cambiar un poquito el foco de lo dicho hasta acá y de alguna manera hablar de nosotros, de los que tenemos la responsabilidad de ejercer las políticas. Y la otra palabra que querría poner un poco en cuestión, no para cambiarla, sino para agregar otra, es que quería pensar la innovación no desde la escuela, sino hacia la escuela. Y esto tiene que ver con algo que también recién, no sé si fue Manuel o Claudia, dijo, que es la soledad de la escuela. Yo he dicho varias veces en mi provincia que creo que en Mendoza, lo conozco mejor, pero en el país se ha dejado muy sola la escuela. Y se lo ha dejado muy solo al docente y se le exigen muchas cosas sin que se vea esto, lo de la tribu ni hablar, pero más de una vez los compromisos que debería adoptar el poder político. Y acá me quiero tomar de una frase que repite mucho el gobernador de mi provincia, Alfredo Cornejo, que habla de la revolución de lo sencillo. Él dice, quiero que mi gestión sea una revolución de lo sencillo. Y lo sencillo es hacer que las cosas sucedan. Yo voy a tomar, y esto tiene que ver con la gestión de todos los días, ¿no? Yo voy a contarles algunas cosas que suceden en la provincia de Mendoza. Me alegro que haya maestras jardineras porque les voy a contar algo que estamos haciendo en jardines. Supongo que hay docentes de primaria y algo que estamos haciendo en primaria que tiene que ver con la innovación. Pero lo quiero pensar no desde algo que se le tira a la escuela a ver cómo la escuela reacciona, sino desde algo que se propone a la escuela. Y entiendo que si no somos muy celosos en la manera de instrumentarlo, queda como algo que se supone que se va a hacer, pero que después no sucede. La idea de innovación a mí me interesa ponerla al lado de la idea de masividad. La verdad es que creo que todo lo que innovamos, si no conseguimos que suceda en el conjunto del sistema, sino que cuando sucede en 20 escuelas, en 40 escuelas, en 50 escuelas, pero no logramos permearlo al conjunto del sistema, más de una vez queda varado. Y en esto querría contarles una experiencia de algo que ustedes conocen sobradamente acá, porque sucede en todo el país, que son las famosas aulas digitales móviles.
yo me encontré con la sorpresa que ya el 80% de las escuelas primarias de Mendoza, son alrededor de 830, tenía el aula digital móvil. Pero cuando pregunté cuántos la utilizaban, me encontré con la horrible información de que solo el 20% las utilizaba. Quiere decir que en la estadística tenemos que el 80% de las escuelas de Mendoza tienen el aula digital móvil, el 20% la va a tener ahora en breve, según nos han prometido de Nación, pero solo el 20% las utiliza. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es muy fácil echarle la culpa al docente, pero ¿no será la culpa nuestra, del ministerio, que garantizamos que esté esa aula ahí, pero después nos hacemos las acciones necesarias para que esa aula tenga la utilización que tiene que tener? Yo estoy convencido de eso y por eso le pedí al equipo, le dije, miren, evidentemente, por el camino que vamos, si hemos logrado el 20% de utilización, hay un 80% de fracaso nuestro, no de la escuela, y tenemos que establecer rápidas estrategias para revertir eso. Un tema que está bastante relacionado con esto, porque yo estoy convencido de que ninguna innovación es posible sin lectoescritura. Es decir, cuando nosotros hablamos de las innovaciones, en general son cosas muy interesantes que suceden hacia la escuela y en la escuela, pero que dan por supuesto que el que las ejerce, es decir, el alumno y el docente, etcétera, que el alumno puede hacer una cantidad de cosas, pero cuando vemos las cifras que se leyeron acá al principio, que dijo Manuel, del fracaso escolar, de lo que nos trae las pruebas aprender, nos damos cuenta que para muchos chicos esas cosas no suceden. Es decir, si no tienen la lectoescritura, mal van a poder hacer cosas innovadoras con las nuevas tecnologías, etc. Y ahí es donde aparece esa masividad y esa invisibilidad, para mí, de muchos de los protagonistas de este sistema, que están invisibles porque se supone que están haciendo algo que no hacen. Nosotros, en Jardincito, nos planteamos, en el Jardín de 5, ya lo llevamos por segundo año consecutivo, retomar aquella, yo siempre insisto que hay diferentes metodologías, diferentes escuelas que se pelean entre sí. Nosotros decidimos retomar la conciencia fonológica y llevar un libro a Jardín de 5. Entonces compramos un libro para cada uno de los chicos y le entregamos a cada uno de los chicos de jardín, el año pasado y este año, un libro para que empezaran a trabajar sobre eso, y un libro que no es un método o un libro, es un programa integral que lo que se plantea, y esto soy profesor de literatura y de lengua, para mí era una cosa central, se plantea volver a tener la lengua, el idioma y la experiencia del idioma y la experiencia del libro desde lo más temprano posible y muy activamente. Y esto lo continuamos con algo que ha tenido mucha repercusión mediática, que es que se ha dispuesto que en toda la escuela primaria, de primero a séptimo grado, haya 20 minutos de lectura por día. Es decir, que se dediquen 20 minutos a actividades que tengan que ver con la lectura y que lecturas del docente con los chicos, de entre los chicos entre sí, en voz alta, lectura en voz baja, es decir, todas las experiencias que todos conocemos que se pueden hacer con la lectura. Esto para poner en primer plano y en foco el tema de la lectoescritura, de la comprensión de textos y de todo eso en el entendimiento que si no viene sucediendo había que tomar medidas bastante disruptivas, si se quiere, con lo que se venía haciendo. Ahora, yo me pregunté, bueno, el libro, ¿llegamos realmente con el libro a cada uno de los chicos? Hoy ya lo tiene el chico. Hoy ya cada uno de los docentes tiene la capacitación y en eso nos pusimos a trabajar. E insisto en la masividad y en la necesidad de que fuera un libro para cada chico. Incluimos las escuelas privadas de cuota cero y nos encontramos con el fenómeno, para nosotros muy grato, de que ya este año el conjunto de las escuelas privadas que son subsidiadas por el Estado compraron ese mismo libro, es decir, que entraron en el programa. Insisto, no es por un libro o por un método, sino un programa integral que plantea una serie de cosas. Y ahí, uno, si hemos llegado con el libro. El otro, si vamos a conseguir, eso lo hemos lanzado ahora,
y está todo el equipo trabajando de que esto suceda, estos 20 minutos de lectura que sean reales, que no sea un anuncio que le gusta a todo el mundo, que se produce, sino que eso realmente suceda. Y yo creo que para que comprobemos esto no hay otra posibilidad que con el tiempo tener evidencias que sean masivas. Es decir, si no cambian las evaluaciones, nos habremos planteado innovar, habremos dicho que todo esto es muy innovador, pero si no conseguimos que todos utilicen esas computadoras que no se utilicen, si no conseguimos que le llegue el libro a todos, si no conseguimos capacitar a todos los docentes, las cosas no van a suceder, van a quedar en buenas intenciones. Por eso yo, además de hablar y agradecer la palabra contexto, porque creo que de alguna manera el contexto de lo que sucede en la escuela y hacia la escuela somos muchas veces los funcionarios políticos que tenemos que conseguir que todo esto suceda, querría también traer la palabra gestión. Y dentro de la palabra gestión, dedicarle el último minutito, para ya terminar, al docente. La verdad es que en esta escuela que ha quedado muy sola, el docente también ha sido dejado muy solo y se le piden una cantidad de cosas sin darle más de una vez instrumentos de diverso tipo para que lo tenga. Por eso es que nosotros nos hemos planteado una política muy fuerte. Ahora voy a otra cosa que me parece que es innovadora de formación docente en la provincia. Hemos modificado una serie de cuestiones en cuanto al ingreso a la docencia en el nivel superior, que es solamente el cumplimiento de la ley, es hacer que la ley se cumpla, es decir, concursos, etc. Y nos planteamos, y esto sí me gustaría compartirlo con ustedes, nos planteamos algo que fue rechazado. Nosotros escuchamos el rechazo y de alguna manera lo revertimos para hacer lo que los institutos nos pedían, pero que yo lo pongo a consideración de los compañeros de mesa y de todos los presentes. Nosotros planteamos tomar en el ingreso a las carreras de formación docente un examen para ver en qué situación estaban los chicos y planteamos que quien no lo aprobara no pudiera entrar, durante ese año tuviera en el propio instituto la posibilidad de ir a cursos de nivelación y al año siguiente volver a rendir. Esto fue muy rechazado por los institutos, entonces nosotros les ofrecimos que el examen fuera diagnóstico y que el chico entrara y que ellos se comprometieran durante el año, mientras cursaba, a hacer ese curso de nivelación. La verdad es que, viendo experiencias bastante innovadoras de países cercanos como Chile, vemos que también las sociedades, y esto tiene que ir acompañado obviamente con una reforma de la carrera docente, se están planteando también de alguna manera una evaluación, una selección de quiénes son los que van a ser los docentes de nuestros hijos y nietos mañana. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención ese rechazo tan virulento, en general con argumentos ideológicos, no argumentos prácticos, pero sí quedó una cifra muy interesante y que deliberadamente la pusimos como uno de las consideraciones en el decreto que se firmó de los institutos superiores. Los chicos que estuvieron en condiciones de rendir el examen, otro examen que se tomó, que es el enseñar, que tomó el Ministerio de Educación hace poco, eran 880 chicos. Y habían ingresado en esa camada, es decir, después de 4 años, 7.000 y tantos. Es decir, esos 7.000 y tantos que hoy se negaban, no ellos, sino sus institutos, a que rindieran un examen diagnóstico, se habían transformado en el curso de los 4 años de la carrera en el 12%. Y la pregunta es, ¿qué pasó con todos esos chicos que habían ingresado, insisto, en un primer año hace 4 años, esos que hoy rindieron ese examen que les estoy diciendo diagnóstico? ¿Qué pasó con esos chicos? Me parece que nuestra sociedad debe plantearse este tema, debe analizarlo no solo en términos econométricos y económicos, como a veces se plantea, sino también en términos vocacionales y en términos de la importancia que le damos a la docencia. ¿Por qué hubo cerca de 8.000 y tantos o 7.000 y tantos aspirantes
y 4 años después solo quedaban 880. Me parece que esto es otro fenómeno invisible ahí de una sociedad que a veces en lo educativo se niega a evaluar y que tanto evaluaciones en el ingreso como estas evaluaciones a punto del egreso nos dan muchas cifras. Así que bueno, esto es un poco lo que yo quería transmitirles, esta idea de que innovar no es solo hacer cosas que sean innovadoras, que tienen que ver con las tecnologías, que tienen que ver con actitudes, todo, sino tomar el compromiso desde lo político de esta revolución de lo sencillo, es decir, de que esas cosas que se plantean realmente suceden y que sucedan masivamente, que no sean fenómenos chicos que nos dejan tranquilos porque hay algo que se mejora, sino que cuando creemos que todos los chicos tienen que tomar la lectoescritura, alfabetizarse, esas acciones masivas que tomamos, como las que hemos tomado en Mendoza, después animarnos a evaluar que realmente tuvieron permearon en el sistema y tuvieron un efecto masivo. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar a Carlos Sánchez, representante de Relaciones Institucionales del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad debía estar nuestro ministro, el profesor Walter Graubach, pero por una cuestión de agenda no ha podido acompañarnos. Pero bueno, agradecerles la invitación y realmente sumarme a las felicitaciones a las maestras jardineras y a los pocos maestros jardineros que hay, pero hay, en su día. En realidad, la innovación, y siguiendo un poco el esquema de Jaime, nuestro contexto hace en la provincia de Córdoba, cuando en el año 99 cambia de signo político el gobierno provincial, luego de una crisis muy dura en los últimos 4 años, que van del 95 al 99, se firma lo que es el Pacto de la Calidad Educativa. Todos los gremios docentes de la provincia, sectores sociales y el gobierno de la provincia deciden firmar un pacto por la inclusión y la calidad educativa. A partir de ahí comienza toda una reconstrucción, un fortalecimiento en cuanto a infraestructura y a personal. Lo que decía Claudia, toda innovación lleva a una necesidad de inversión en infraestructura muy grande, 500 nuevos edificios escolares, 1.600 aulas nuevas. Pero bueno, 2010 nos estamos con la elaboración de la nueva Ley de Educación de la provincia, donde en su proceso de construcción de la ley, con consultas sociales, consulta al pueblo, muy peleada por diversos sectores, por muchas cuestiones ideológicas también, pero causan o instalan en la sociedad el gran problema de la educación y el desafío de la educación. Instala la ley, crea 2 consejos permanentes, que son el Consejo de Políticas Educativas de la provincia, donde participan todas las universidades, las instituciones, las entidades de instituciones de gestión privada, todos los gremios, y en cierto modo van fijando líneas y controlando que esas líneas de la política educativa que el gobierno fija se vayan cumpliendo. Y también el Consejo Provincial de Educación Técnica y Trabajo, con la participación de las organizaciones empresariales, sindicales, CGT, además de las universidades y los gremios docentes. Esto llevó a un fortalecimiento de la educación técnica en la provincia. Ustedes saben que nuestra provincia tiene un fuerte perfil industrial y agrario, pero también a la creación de nuevas industrias y, por supuesto, necesidad de responder en el sistema a estos nuevos desafíos, como es la industria de la tecnología y los clústeres informáticos, a través de instalaciones no solo de empresas internacionales en informática, sino que necesitaban personal capacitado, sino también muchas pequeñas empresas de egresados de nuestras universidades que tomaban empleados. Estos 2 consejos le pusieron un fuerte ímpetu a la política educativa de la provincia
y van monitoreando en realidad el desarrollo de esas políticas. Como innovación, en este foro de innovación, la innovación educativa es intrínsecamente parte de la educación. En educación necesitamos innovar porque no es el mismo grupo el que nos toca hoy, mañana, el año próximo, etc. Lo que pasa es que los tiempos y los modos de la innovación es como que se han introducido instrumentos absolutamente nuevos y muchas veces desconocidos, por lo menos para mi generación, toda la incorporación de la tecnología, que en principio causó sorpresa, luego rechazo, resistencia y por fin tuvimos que aprender y adherir, muchas veces acompañados por los propios alumnos, y los tiempos de esa aplicación. Ustedes piensen que en 10 años pasamos en 15 años pasamos de prohibir el celular en las escuelas a nuestros alumnos a incorporarlos como una herramienta didáctica de uso cotidiano en el aula. Entonces, los tiempos y las herramientas que obligan hoy a la innovación son muy rápidos y muy permanentes. Nosotros hemos tomado en Córdoba de todas estas innovaciones, que en muchas cosas coinciden con nuestras provincias hermanas, 5 experiencias. Una tiene que ver con el nivel inicial, la incorporación de la sala de 3, no ya como obligación de la familia en enviar a sus hijos, sino la obligación del Estado de incorporar, en la medida que las familias lo requieran, la sala de 3 al sistema educativo provincial. Y pasamos de tener 17 salas a 752 salas en 3 años. Con lo cual la demanda de la familia evidentemente era mucha. Pero además esta sala de 3 articulada con las salas cunas que atienden a nuestros niños en la Secretaría de Equidad desde los 45 días hasta los 3 años, hasta los 2 años. Coordinadamente, digo, en cuanto a capacitación, a estrategias, a trabajo con las familias, sobre todo en los sectores urbanos marginales de riesgo social y más necesitados de esta respuesta y atención del Estado. En la educación primaria incorporamos en todas las primarias urbanas y estamos avanzando ya en un 40% de urbanas rurales, de escuelas primarias rurales, la jornada extendida, llevando a tener que plantear hoy la creación de un cargo de maestro, no ya de 4 horas como era tradicional, sino un cargo de 6 horas. Con todo lo que esto implica, el cambio en la carrera docente, en la especialización de las maestras, para atender las diversas áreas de la jornada extendida. En secundario, además del nuevo régimen académico que lleva a la atención del alumno, a tomar cuestiones que en el secundario tradicional eran solo cuestiones administrativas como la asistencia, a tomarlo como realmente causas y cuestiones de índole pedagógica. Un alumno que tiene 5 faltas seguidas, el preceptor tiene la obligación de comunicarse con la familia y si no hay respuesta de la familia, hay un protocolo de articulación con la Secretaría de la Provincia de Desarrollo y Políticas de la Familia, Adolescentes y Familia. También en secundaria la escuela PROA, un desafío que esta tarde va a presentar, y está aquí la tecnóloga Marina Pindar para presentarlo, una experiencia que surge fundamentalmente del requerimiento del clúster tecnológico y del desarrollo tecnológico informático en nuestra provincia. Una escuela secundaria con nueva organización, nuevo diseño curricular, nuevo modo de permanencia, con jornada extendida, que comenzamos con 2 experiencias. Hoy tenemos 12 y para el año próximo tenemos 40 escuelas a lo largo de toda la provincia. Son escuelas todavía piloto, con nuevo modo de designación del personal. Esto no se podía designar personal solo por lista de mérito.
necesitábamos además conocer las incumbencias y conocimientos y capacidades para el desarrollo tecnológico y la formación de nuestros alumnos. Además, dos innovaciones en orden a la carrera docente, una que tiene que ver con la creación del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, que en realidad es un instituto superior que se crea para la carrera profesional docente. Queremos recuperar fuertemente a la docencia como una profesión. Y hoy todas las profesiones necesitan ámbitos no solo de capacitación permanente, sino de profesionalización, que implica investigación de sus propias prácticas y de otros, que implica trabajos de capacitación y de especialización en diversas áreas. El todólogo cada vez está menos en todas las profesiones, porque en la docencia debíamos seguir. Entonces, el Instituto Superior tiene este fin, crear un ámbito donde los docentes puedan desarrollar su profesión docente, pero la diferencia a las capacitaciones tradicionales que el Estado y el mercado en general ofrece y ofrecía tradicionalmente, toda la profesionalización se va desarrollando en función del sistema educativo. Las especializaciones tienen que estar vinculadas con la jornada extendida, con la incorporación de la tecnología, con la formación didáctica y tecnológica de nuestros docentes, en función de cada nivel. Y la otra innovación tiene que ver con romper con el tradicional concurso de directivos y supervisores, de aquellos directivos y supervisores que en realidad con su cargo podían portar y llevarlo y servían para cualquier realidad, para cualquier escuela o para cualquier región. Entonces teníamos gran cantidad de docentes que rendían para una escuela, pero en realidad como salieron terceros en la lista, no la pudieron elegir porque el que elegía era solo el primero, y entonces se quedaba con la que le tocaba. Esperaba el tiempo de 2 años y pedía inmediatamente el traslado, porque realmente no era la escuela para la cual él había planteado. Planteamos una ley de concurso por escuela o por zona o región de inspección, en la que prioritaria y primeramente la convocatoria se hace a los docentes de la escuela. Si queda vacante y no se presentan docentes de la escuela o presentándose no aprueban, recién se abre al resto de escuelas de la región o de la zona. Esto nos da además de las exigencias del concurso, donde los antecedentes no es lo fuerte, sino que en realidad el fuerte es la elaboración de un proyecto específico para la escuela de desarrollo, por lo menos para una corte, y la defensa de ese proyecto. Por supuesto, la pertenencia a la comunidad educativa hace que muchas veces ese proyecto tenga un fuerte anclaje en la realidad y una fuerte adhesión de la comunidad educativa en sí, ¿no? Nos está dando muy buen resultado. No es tan exitosa la cantidad tan fácil los directivos que aprueban, porque no es elaborar proyectos teóricos como siempre se hacían, sino que es elaborar proyectos para una escuela determinada, con una realidad determinada y una historia determinada. Donde tengo que preguntarme cuáles son las causas que generaron esta situación y cuáles son los proyectos que pueden cambiar o mejorarlo. Estas creo que son las innovaciones más fuertes que nos están dando, por lo menos hasta el momento, buen resultado. En esto hemos tenido fuertes debates con el gremio, pero siempre hemos terminado acordando. Cada una de las reformas que se hicieron a los estatutos fueron acordadas y homologadas incluso
en el Ministerio de Trabajo, con un trabajo participativo en el Consejo de Políticas Educativas y en el Consejo de Educación Técnica y Trabajo. Gracias. Muy bien. Estamos bien con los horarios, tenemos 20 minutos más, así que quizás como una manera de colaborar para lo dinámico, voy a pedirle a cada uno de ustedes que rescate, destaque o valore qué está haciendo una provincia con relación a la de ustedes, o qué pueden destacar ustedes de lo que están haciendo los cordobeses, mendocinos y santafesinos. Muy brevemente cada uno y después algunas preguntitas. De las cosas que hacen ellos. De las cosas que se pusieron. Yo siempre he tenido enorme admiración por el programa que tiene Santa Fe de rescatar a los chicos que se caen del sistema. La verdad que nosotros ese programa lo estamos viendo con mucha atención, y ahora que hemos desarrollado un sistema que se llama GEM, que es Gestión Educativa Mendoza, que nos permite saber dónde está cada alumno, tenemos que crear una red como la que plantea Santa Fe para poder actuar sobre esos chicos. De hecho, tenemos una cosa similar a la que planteó Carlos, de que después de una cantidad de faltas vamos a buscarlo al chico, pero no tenemos todavía una red tan importante como la de Santa Fe. Y después de Córdoba, que en general me parece que todas las cosas que planteó Carlos y que venimos más de una vez compartiendo con el ministro Graubach son muy interesantes. Yo tengo especial atención a las escuelas Faro, a las escuelas PROA, perdón. Las escuelas PROA me parece que son un ejemplo para el país y que es una experiencia que todos deberíamos observar con atención, porque es la instrumentación de una escuela tecnológica enfocada, bueno, a chicos de sectores urbanos marginales en muchos casos, y la verdad que yo las he visitado y están muy bien, es sumamente interesante. Bien, ministra. Sí, bueno, de Mendoza en particular comparto lo del programa de lectoescritura, lo que está llevando adelante Jaime, que un poco también fue la idea de nuestras tertulias literarias, ¿no? Cómo fomentar un espacio, un tiempo, un método de lectoescritura y comprensión lectora en la escuela, en cualquiera de las asignaturas. Hay que encontrar y hay que realmente darse ese espacio y ese tiempo para que se dé. Y por supuesto las escuelas PROA también de Córdoba siempre han sido un modelo a mirar. Yo creo que es un proyecto sumamente interesante. Nosotros estamos intentando en Zona Sur, en el ex Batallón 121 de acá de Rosario, que hay todo un polo tecnológico con muchas empresas que están en un proyecto de desarrollo conjunto y realmente con un feedback muy positivo entre la educación, la empresa y las empresas entre sí. Bueno, allí vamos a poner una escuela innovadora que ha tomado también parte de lo producido por las escuelas PROA y va a estar ya en funcionamiento el año que viene. Así que creo que también son ejemplos que compartimos siempre en el Consejo Federal y terminan enriqueciéndonos a todos. Carlos. Sí, yo creo que el proyecto de lectoescritura de Jaime, nosotros también estamos tratando de realizarlo y en estos 2 últimos años más, con el Congreso Internacional de la Lengua Española, que se realiza en marzo del año próximo en Córdoba, ha motivado más para hacerlo esto de las tertulias literarias que llevan a los alumnos, y no solo desde literatura, donde a veces sienten obligación de leer determinados textos, sino desde cualquier materia, de cualquier espacio curricular, como decía Claudia, poder generar la lectura, la elaboración de textos, el intercambio, el compartir y el leer para algo, no solo para rendir o para rendir un examen o una prueba, sino para poder compartir con otro, que es lo más rico de la lectura, ¿no? Y con Claudia, con Santa Fe, creo que, bueno, nosotros intentamos algunas veces el tema este de rescatar a los alumnos a través de redes, pero nos cuesta, por eso es muy interesante esta experiencia de ustedes de poder sumar gente que no es del sistema al aula. Esto creo que es admirable, ¿no? Realmente me parece que sirve para todos. Y lo que también charlábamos
detrás tenía que ver con los presupuestos y esta suerte de desentendimiento de la nación con relación a los presupuestos, ¿no? Y cuánto influye esto. Los márgenes son muy acotados, muy chiquititos. Representantes de Mendoza y de Córdoba podrían opinar al respecto. ¿Cuánto influye hoy en la educación que la nación haya volcado estrictamente en las provincias el 93% del presupuesto y se desentienda de alguna manera? No, lo que hay que aclarar, a ver, yo doy cifras de Mendoza, ¿no? Mendoza, del total del gasto del Estado mendocino, el 33% se invierte en educación. Y de ese 33%, es decir, la tercera parte de todo lo que gasta el Estado mendocino, el 95,4% es salarios. Quiere decir que el esfuerzo que hace la provincia por la educación, si tenemos en cuenta que de ese 95,4%, el FONIT incide en un 7 y algo por ciento, la coparticipación, que es dinero que es de la provincia y que vuelve a la provincia después de pasar por nación, incide en un 23-24%, tenemos que el 70% de esa enorme masa de dinero son dineros provinciales, con lo cual esta es una cosa que rescatábamos el otro día en un foro con la ministra Balaguer, en un foro de inversión educativa. La verdad que la inversión y el gran esfuerzo lo hacen las provincias. Nación tiene la gran estructura de un ministerio muy grande que genera una serie de cosas, pero la incidencia del dinero que va directamente del ministerio a programas en Mendoza es muy pequeña en relación al esfuerzo que hace la provincia. Esto se repite en general en las provincias, ¿no? La capacitación a los docentes es un tema ríspido, Carlos. Es difícil imponerlo en la agenda. Hay mucha desconfianza por parte de los docentes. No, a nosotros la experiencia del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, al contrario, hay una fuerte demanda, porque en realidad al cambiarse el esquema de las capacitaciones para acumular certificados, que son lo que determina fundamentalmente la lista de orden de mérito, sino que son capacitaciones que tienen que ver con la aplicación concreta en el aula a través de estos proyectos de innovación, nuevas carreras, nuevos modos de concurso. Los docentes lo ven como muy práctico y necesario, entonces una respuesta muy práctica y necesaria para el ejercicio de la docencia ya, no solo para juntar currículum, digamos, que es lo que muchas veces se hizo tradicionalmente. Nosotros estamos teniendo muy buena respuesta por parte de los docentes, mucho interés. Estamos trabajando fuertemente en un sistema de semipresencialidad, en asociación con los institutos de formación docente, y en la profesionalización intervienen mucho universidades, fundaciones, o sea, rompe con la lógica de la capacitación que era sobre determinado tema o sobre determinada herramienta didáctica y nada más. Esto tiene que ver con toda la profesión docente y la aplicación concreta en el aula y en el sistema. Ministra, ¿estamos lejos de que cada escuela o en algunas escuelas se pueda abordar la educación de una manera distinta? Usted invocaba las hermanas Cosettini. Lejos de eso, de que cada escuela puede tener una impronta, por supuesto sujeto a un plan general de educación, ¿no? Yo creo que no. Como bien decía Carlos, los docentes aceptan de buen grado las capacitaciones, involucrarse en nuevas temáticas, trabajar nuevos dispositivos. Hablábamos de las tertulias dialógicas. Nosotros estamos haciendo las capacitaciones los sábados y son optativas, no son obligatorias. Y hemos logrado que hayan participado miles y miles y miles de docentes en toda la provincia de Santa Fe. O sea que hay realmente una motivación para que estos cambios se den en la escuela. A medida que tenemos nuevas generaciones de docentes, también ellos mismos han vivido el acceso a la tecnología y la posibilidad de transformar la educación a partir de la tecnología. Yo creo que no estamos lejos. Lo que hay que entender es que es un proceso, que nunca hay un cambio de un día para otro en educación, que siempre hay un proceso de trabajo
junto a las escuelas y junto a los docentes, y que finalmente, después de mucho esfuerzo y de mucho trabajo conjunto, ese proceso llega a dar resultados positivos. Nosotros tenemos algunos datos interesantes también de las evaluaciones Aprender con respecto a cómo se fue mejorando esta desigualdad, achicando esta brecha de desigualdad entre resultados de las escuelas más vulnerables y las de barrios que no tienen esta vulnerabilidad social, ¿no? Lo que se llama las escuelas que superan las brechas de su propio contexto, que pueden llegar a resultados satisfactorios y avanzados a pesar de esa vulnerabilidad social. Y estamos por encima de la media nacional, estamos en un 25% de las escuelas de mayor vulnerabilidad y en un 50% las escuelas con vulnerabilidad media, donde los chicos alcanzan resultados avanzados y resultados satisfactorios. Esto quiere decir que los docentes ya fueron tomando las distintas propuestas y las aplican concretamente en el aula. ¿Cuáles son los principales obstáculos para una educación de élite, para una educación que mejore, de una educación que nos distinga del mundo como fue alguna vez? Yo quería decir una cosa breve sobre los dos aspectos que trataron en Mendoza. Hemos hecho dos programas que me parece que son de innovación. Uno que se llama Mendoza Educa, y es que tomó todos los fondos, en esto que vos decías, y creo que se ata con esta pregunta que hace, tomó todos los fondos que venían de las políticas socioeducativas, que en la anterior gestión venían muy enfocadas hacia dónde tenían que ir, y esos fondos han sido distribuidos en todas las escuelas de la provincia, contra presentación de proyecto que evalúa primero el supervisor, luego el director de línea, para que cada escuela tenga un aporte de dinero y pueda hacer su propio proyecto interno. La idea de que hay que retornarle a la escuela, y esta yo creo que es uno de los impedimentos. La escuela, en eso que la hemos dejado sola, también le hemos quitado autonomía y que pueda hacer su propio proyecto. Y paralelamente a eso, el gobernador Cornejo, en el último Asamblea Legislativa, anunció para este segundo semestre, por primera vez, un programa de becas de capacitación. 14.500 docentes frente a alumnos de inicial, primaria y secundaria tienen a disposición una beca para hacer capacitación en nuestros institutos superiores, en universidades y las capacitaciones del Infot. Y creo ahí que aparece otro elemento que también se sobrevoló recién, es que yo plantearía la casi necesidad de que el Estado vuelva a tener, si no el monopolio, el cuasi monopolio de la capacitación docente, porque por lo menos en la provincia de Mendoza el Estado desertó bastante de la capacitación docente y, por ejemplo, el año pasado nosotros hicimos el concurso de directivos y por primera vez en la historia de la provincia hubo capacitación gratuita, no obligatoria, en nuestros institutos superiores para los que competían para los cargos de directivos. Es decir, antes esa capacitación siempre estaba o en institutos privados o en particulares que la daban. Por primera vez se hizo y fue absolutamente masiva. La totalidad, aunque hiciera capacitaciones en otros lados, tomó esa capacitación estatal. Me parece que esto hace un combo. Vos hablabas de cuáles impedimentos hay. Yo no sé impedimentos, creo que hay estrategias. Volver a darle independencia a la escuela que pueda hacer su propio proyecto, sus directivos, su comunidad educativa y sus docentes, y volver a tener una capacitación docente que de alguna manera sea fomentada y proporcionada por el Estado. ¿Cuál es el espejo a reflejar? A ver, siempre se habla de Europa, y es Europa la que utiliza o adecua sus políticas de acuerdo a los tiempos, a lo avanzado del momento, a lo coetáneo de las medidas. Hoy se invoca Finlandia como la suprema educación, un ejemplo a seguir. Y por otro lado, Francia parece ir a contramano de lo que se está haciendo en Finlandia. Hay una vuelta a los deberes, a la tarea, al dictado, a prohibir el teléfono celular. Me gustaría un análisis de esos, Carlos. Espejo. Bueno, es difícil buscar un espejo porque cada realidad es absolutamente distinta. Digo, a ver, Finlandia, los chicos se escolarizan a los 7 años, porque antes hay toda una estructura social que lo contiene y que lo educa, ¿no es cierto? Entonces digo,
Francia tiene, o sea, son distintas realidades. Yo creo que Finlandia misma toma, y nos comentaba el ministro Graubach, que estuvo visitando Finlandia, muchos de los principios que ellos toman de la política educativa tienen que ver con los principios sarmientinos, ¿no? Esta presencia del Estado, esta priorización de la educación como constructora de una identidad, de un país, de una sociedad, 40 años de construcción permanente y en orden a una mejora de la educación, ¿no? Objetivos que a veces nosotros hemos perdido. En 30 años hemos tenido 2 leyes, federal, nacional, con líneas distintas, proyectos pedagógicos distintos. Lo que hace 30 años nos aconsejaban en las capacitaciones que no había que enseñarle a los alumnos, hacer que los alumnos lean en voz alta porque era traumático, la ortografía. Hoy nos quejamos porque no saben leer en público. Entonces digo, a ver, me parece que es recuperar primero el sentido común. Educar es transmitir lo mejor de sí para que otro pueda construirse cada día mejor. Entonces me parece que a partir de eso no hay recetas que uno pueda repetir. Es esto de recuperar lo que decía Jaime recién, la presencia del Estado, la política educativa, innovaciones que tienen que ver con cosas nuevas y modos nuevos, pero también con recuperar cosas que hicieron fuerte a la educación. Esto de que a la escuela es necesario e importante ir todos los días, es algo que tenemos que recuperar. Porque no sé en sus provincias, pero en nuestra provincia, llegamos a tener alumnos con 70 faltas. ¿Usted cree que un chico con 70 faltas en la escuela puede aprender? Tiene que ser con recuperar esto, que esto no tiene que ver solo con la escuela, tiene que ver también con la familia, que en los primeros años acompaña al chico y lo lleva a la escuela. Tiene que ver también con recuperar la presencia de la escuela y también tiene que ver con recuperar esto de que aprender es un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. No es una cuestión solo divertida, atractiva y a veces, digo, no, es un esfuerzo y requiere un esfuerzo cotidiano, un esfuerzo del docente por capacitarse y profesionalizarse cada día más y un esfuerzo del alumno por aprender. Y yo tengo que aprender todo, no solamente lo que a mí me gusta, porque la construcción de ciudadanía es saber compartir con todos, no solo con los que a mí me gustan o me caen simpáticos. Me parece que, no sé, son cuestiones que tenemos que ir recuperando y que estamos en camino de hacerlo, porque los docentes están realmente entusiasmados. Muchas veces otros sectores nos juegan en contra, nos hacen mala fama, pero hay entusiasmo en las capacitaciones, en buscar nuevos modos, en buscar innovaciones que realmente den respuesta a las necesidades de nuestros alumnos, ¿no? ¿Cómo se hace para que el 95% del presupuesto de un ministerio sea afectado a los sueldos? Para disminuir eso, pero no los sueldos, sino ampliar el presupuesto, ¿no? Para que no se tenga que decir eso permanentemente, porque el margen que queda para la innovación, para la tecnología, para hacer los cambios, para salir de la crisis, parece muy escaso. Es muy escaso y una de las cosas que condiciona es algo que también nuestro gobernador ha dicho más de una vez, que los salarios docentes no son buenos y que hay que mejorarlos. Pero de alguna manera en la estructura, cuando la ves, te das cuenta que para poder mejorarlo significativamente desde el punto de vista presupuestario es casi imposible. Yo estoy convencido que dentro del sistema hay muchas cosas que funcionan mal y que mejorándolas se puede ir rescatando dinero. Nosotros hemos hecho en los primeros 2 años de gestión una serie de medidas que nos permitieron rescatar, insisto yo, de dinero que creo que estaba mal utilizado. Sería largo explicarlo ahora, no vale la pena, pero sí dar cuáles han sido las consecuencias. Hemos podido pasar, acá se ha hablado de infraestructura, la provincia de Mendoza en el último año de la anterior gestión destinó 26 millones de pesos a infraestructura, este año son 570.
se ampliaron las raciones de comida donde eran necesarios, se pagaron 700 millones de pesos de juicios de zona y se está rezonificando para que todos los juicios que había por la no otorgamiento de zona, lo que se llama zona desfavorable en algunos lugares, era un sistema que venía de hace 35 años y se había zonificado solo el 45% de las escuelas. Ahora en 6 meses vamos a tener zonificadas el 100%. Se han pagado todos esos juicios y se han puesto 400 millones de pesos más para conservarle la zona al que ya lo tenía. Hay mucho dinero mal utilizado dentro del sistema. Es cierto lo que vos decís, que la mayoría se la lleva a salarios, pero dentro de eso también había una serie de, o hay una serie de cuestiones que funcionan muy mal en la administración y que nadie las quiere tocar, porque por ahí son cosas que hacen ruido, que son políticamente incorrectas tocarlas, y entonces, bueno, se hace dificultosa. Nosotros hemos visto cómo, tomando ese tipo de cuestiones, hemos podido mejorar situaciones que tienen que ver, insisto, con dar una mejor zona, con mejorar la infraestructura, con dar mejor alimentación a los chicos en las escuelas y con todo dinero que ya se utilizaba en el sistema. O sea, como que hay dinero mal asignado que se puede ir rescatando. Hay ahora una cosa que trae mucho ruido con los sindicatos, pero por ejemplo nosotros con este nuevo sistema, el GEM, hemos podido detectar que en la provincia de Mendoza hay 1.800 secciones de todos los niveles, con menos de 18 chicos. Y esto está previsto por las legislaciones en la provincia y por el Estatuto del Docente, que hay que ir cerrando secciones, así como hay que abrir cuando hay mayor cantidad de chicos, hay que ir cerrando o fusionando. Vos tenés una escuela primaria donde tenés 2 primeros grados con 12 y 13 alumnos, 2 segundos grados con 15 y 12, 2 terceros grados, y vos decís, en otro lugar tenés a lo mejor estallado. Entonces, bueno, ir acomodando todo eso a ver si eso permite incluso área docente como correspondería. Bien, y lo último, tiene que ver con los cambios, ¿no? Para superar la crisis y lograr una mejor educación. Los cambios son, porque he escuchado diversas teorías, ¿de abajo para arriba o de arriba para abajo? Una combinación de ambas, sin dudas, porque primero hay que tener la decisión política. Los gobernadores, creo que en nuestros 3 casos particulares, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, tenemos gobernadores con una fuerte definición política por la educación, con una inversión educativa muy importante en todos los aspectos que hacen al sistema educativo, en salarios, en infraestructura. Esto yo tengo diciendo un poco en esto de que se gasta demasiado en salarios o tan alto el porcentaje en salarios, porque cuando hablamos de una capacitación docente también es salario docente, cuando hablamos de jornada ampliada, jornada extendida, también es salario docente, cuando hablamos de un montón de programas que hacen también a la innovación, influye el salario docente y tiene realmente un impacto muy fuerte. Y muchas veces hay otros ministerios, como los de Obras Públicas, que nos asisten en otras temáticas, como el de la infraestructura escolar, ¿no? Y creo que también lo de abajo para arriba es indispensable, que las escuelas se apropien de su propio proyecto escolar, que implementen muchas de las cosas que ellos quieren implementar, que de alguna manera los estemos apoyando en la innovación y compartiendo entre todos lo que queremos hacer. Creo que las dos cosas son fundamentales, si no, no se puede dar. Algún político dijo alguna vez, estamos mal, pero vamos bien. ¿Puede cerrar eso así, Carlos, en definitiva, con iniciativas de estas? Yo creo que sí, porque en educación siempre tenemos que tener una mirada esperanzadora. Si perdiste la esperanza en educación, dedícate a otra cosa. Sí, creo que sí. Gracias a Claudia Balaguer, ministra de Educación de la provincia, Carlos Sánchez, representantes de Relaciones Institucionales del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, y Jaime Correas, director general de escuelas de la provincia de Mendoza. Han sido muy amables. Y ustedes, ni qué decir.